Lo tenemos en la línea telefónica. Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola Pascal, buen día, a la orden. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos, con base en qué evidencia el gobierno veracruzano hizo su primera denuncia al respecto, Miguel Ángel. Bueno, lo primero, Pascal, es que nos parece absolutamente inusitado que el titular de COFEPRIS haya salido el día de ayer a dar resultados de una investigación no concluida, como él mismo lo reconoce, sí, cuando apenas el día 27 giraron un oficio solicitando información al gobierno del Estado y esa información no se ha entregado a COFEPRIS, es decir, él sale de manera aventurada, sin tener elementos sustantivos, a hacer una declaración para tratar de meritar la denuncia que nosotros hicimos. Nosotros hicimos una denuncia sustentada en documentos. Es una denuncia que ya está en la Fiscalía General del Estado y que hace referencia a 2 periodos de gobierno en los cuales se adquirieron medicamentos falsificados destinados o que debían haber sido destinados a combatir cáncer. Voy concretamente a los hechos. En el año 2010 se anunció por el personal del Centro Estatal de Cancerología que había una ampolleta que aparentemente no correspondía al medicamento Avastin, que es un medicamento no necesariamente quimioterapia, otro tipo de medicamento para combatir el cáncer. Laboratorio Roche determinó que este medicamento, esta ampolleta, no contenía ningún elemento activo y que evidentemente no había sido vendida por ellos. Posteriormente, en octubre de 2011, nuevamente se detectaron 35 ámpulas de Avastin de 100 miligramos, 25 ámpulas de 400 miligramos, vendidas por la empresa Oncofarma. De estas se tomó una muestra de 14, se enviaron estas 14 ámpulas al mismo laboratorio Roche y concluyó exactamente lo mismo, que eran medicamentos falsificados. Lo dijo el laboratorio Roche y tengo aquí los documentos a la mano. Posteriormente, el 16 de agosto de 2012, nuevamente, una buena enfermera detecta medicamentos de una empresa Bedus, evidentemente falsificados, y se sigue el mismo procedimiento. Lo primero que debo señalar, y que es inexacta totalmente la afirmación del titular de COFEPRIS, es que no se trata de una ampolleta. Se han encontrado cuando menos 61 ampolletas, está totalmente acreditado en documentos. Y algo muy importante, el titular de COFEPRIS, el hoy titular de COFEPRIS, ya laboraba en COFEPRIS en los años en que esto se dio a conocer, y se dio a conocer formalmente a COFEPRIS, por cierto, que inició una carpeta, una acta circunstanciada de hechos, que es la número 008 del 2012. El actual titular de COFEPRIS ya laboraba, era director de control sanitario, esa era la responsabilidad que tenía. Es decir, desde 2012 él está enterado de que no se trataba de una ampolleta, se trataba de cuando menos 60 ampolletas. Segundo, ¿hay adquisición de medicamentos falsificados? Sí. Segundo, ¿para qué se adquieren medicamentos falsificados? ¿Para exhibirlos en la vitrina de la farmacia de un hospital o para aplicarlos? La respuesta es para aplicarlos. Ese es el sentido profundo y grave de esta situación. Tercero, ¿cómo el titular de COFEPRIS se atreve a decir que no existe ninguna evidencia de que se hayan aplicado los medicamentos porque revisaron 150 expedientes? La pregunta es, ¿no podían primero haber checado los lotes de los cuales se tomaron estas muestras? ¿Cuántos medicamentos falsos se adquirieron? Saber si fueron 100, 200, 300 ampolletas, de las cuales, por cierto, se puede tomar más de una dosis, la ampolleta no es una dosis en sí. Entonces, primero debía COFEPRIS haber investigado de cuántos medicamentos constaba cada lote que fue adquirido. Tercero, mentir absolutamente que no existe evidencia. Lo que no existe es certeza sobre lo que se adquirió y sobre cómo se distribuyó, sobre el número de ámpulas que se adquirieron. Existe absoluta certeza en que eran medicamentos falsificados. Y vuelvo a insistir, no se compra un medicamento simplemente para tenerlo ahí en la vitrina. Se compran medicamentos falsificados para aplicarlos. Hoy escuché a un compañero tuyo de la radio muy festivo diciendo una ámpula. No, señor, no era una ámpula. Cuando menos se han encontrado 61 ámpulas, ¿sí? Y es lo que se ha detectado. Lo que no se ha detectado, eso es lo más grave. No sabemos hoy, ni el director de COFEPRIS, ni yo, si se aplicaron o no se aplicaron. Decir una cosa o la otra es absolutamente y totalmente injustificado. No existe evidencia científica, ni de que se hayan aplicado, ni de que no se hayan aplicado. Lo que está absolutamente acreditado es que se adquirieron medicamentos falsos. Por cierto, se adquirieron empresas
creadas en el gobierno de Fidel Herrera, exprofeso, para comprar medicamentos falsos a esas empresas. Yo escuché una entrevista que le hiciste a Fidel Herrera donde mintió como miente siempre. Dijo que a esas empresas no se le habían comprado más de 30 millones. Le falló por un poco. Se les compraron en el gobierno de Herrera y el de Duarte 1,803 millones de pesos de medicamentos. No todos contra el cáncer, y no me atrevería a decir que todos falsificados. Lo que sí es evidente y está en los documentos, que estas empresas vendieron medicamentos con un 35 o 40% de sobreprecio. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando. Y mira, Pascal, lo mismo dijeron cuando empecé a denunciar a Duarte. Lo mismo, dijeron, no tiene pruebas, es un tema mediático, es un tema electoral. Lo mismito, cuando empecé a denunciar a Duarte y cuando empecé a denunciar a Herrera. Hoy Duarte es prófugo de la justicia y Fidel Herrera está denunciado ante la Fiscalía General del Estado. A mí no me preocupa que me quieran desmentir. A mí los veracruzanos me eligieron para hacer el cambio. Y el cambio es no encubrir. Y no encubrir sobre todo hechos tan graves como estos. Comprar medicamentos falsificados. Y hay otro elemento que me da totalmente la razón. Denunciamos también que se habían comprado pruebas para detectar VIH-Sida en mujeres embarazadas. Y hoy COFEPRIS ha confirmado que en el gobierno de Fidel Herrera se compraron cuando menos 70,000 pruebas, de las cuales ya decomisó COFEPRIS 47,000 y nos pide que detectemos dónde están las 23,000 restantes. ¿Por qué no hace lo mismo con los medicamentos contra el cáncer? ¿Por qué no pide que se detecten dónde están los restantes medicamentos? Evidentemente, la ámpula que se detecta y que se envía para su análisis en el laboratorio Roche, pues no se aplicó, pues es obvio que no se aplicó, se mandó para que se analizara. Pero ¿cuántas más fueron adquiridas? ¿Se aplicaron o no se aplicaron? Esto sería una investigación seria. Lo otro me suena raro, me suena muy raro. Y ayer hablé con el titular de COFEPRIS para decírselo y me ofreció, y espero que cumpla, salir a los medios a decir que fue inexacta cuando menos su afirmación, que no se trata de un ámpula, que se trata de muchas más, y él lo sabía desde 2012 porque trabajaba en COFEPRIS. Vamos a buscarlo, y quiero preguntarte en ese sentido respecto a lo que dices, que él trabajaba en COFEPRIS. ¿Tú piensas que él pudiera estarse cubriendo a él mismo con esta declaración? No quisiera pensar eso. Simplemente que lo de ayer no obedece a un análisis científico, a un análisis profesional. Lo de ayer obedece a otras circunstancias que no voy a calificar y que lamento profundamente. En lugar de profundizar en una investigación y esperar a que el gobierno del Estado enviara los documentos para acreditar lo que hemos dicho, lo que hacen es salir a los medios a tratar de descalificarme. Yo tengo muchos años en esto y estoy muy curtido. He sido opositor durante muchos años a los gobiernos más corruptos que ha dado Veracruz. No me da ninguna preocupación porque las denuncias que presento toda la vida están sustentadas en documentos y aquí están los documentos que acreditan que el día de ayer el titular de COFEPRIS no actuó con la verdad. Esa es la realidad. Oye, lo lamento muchísimo porque es una institución que debiera merecer y que merece toda la confianza de los mexicanos. Pero el día de ayer faltó a la verdad. Dijo algo que no debía haber dicho porque la investigación no está concluida. Es como salir a decir que no se cometió un crimen pero que no se ha terminado de hacer la investigación. Sí. Simplemente es totalmente aventurado y llama mucho la atención también la coordinación entre los hechos. La mañana de ayer, el exgobernador Fidel Herrera convocaba desde Barcelona a que los medios acudieran a la conferencia de prensa de COFEPRIS. Y hoy Fidel Herrera anuncia que regresa a México. Hay una vinculación, no sé si casual, pero existe. Me preocupa. Oye, gobernador, tú hablas de 3 instancias en que se detectaron y se analizaron estas ampolletas. COFEPRIS tuvo conocimiento en 2010, 2011 y 2012 de estas tres instancias. Aquí en 2010 sí, en 2011 también, aquí tengo el documento, sí. Y te repito, incluso se inició lo que se denomina una carpeta, aquí está el número, es la acta circunstanciada de hechos, COS/DES, /3/UEE, /008 de 2012. COFEPRIS estaba enterada en el año 2011, sí. Que se habían encontrado cuando menos 60 ámpulas de Avastin. Lo sabía, porque se le dio a conocer el resultado del laboratorio Roche. ¿Y no hubo actuación? ¿Ese expediente se termina? Ninguna actuación. Y algo más, sí. Pascal, que es muy preocupante.
vuelvo a repetir, fueron creadas empresas exprofeso para comprar medicamentos falsificados. Se crearon durante el gobierno de Herrera y el gobierno de Duarte, permanecieron. Fueron tres, ¿verdad? Otras. ¿Tres empresas? Fueron cuatro empresas. Grupo empresarial Heveren, sí. Lapsa, Libmed, Especialidades Médicas del Sureste y Suministros Malbec. Fueron 5 empresas. Sí. Estas fueron creadas profeso. Hoy COFEPRIS se refiere a lo que denunció el gobernador de Veracruz, pero no se refiere a las empresas que vendieron los medicamentos fantasma, los medicamentos falsificados. Yo pregunto, ¿no es para que COFEPRIS ya hubiera tenido una intervención directa, radical, en relación con estas empresas, que las hubiera clausurado, que hubiera presentado denuncia penal contra sus propietarios? Eso es lo que debía haber hecho, porque si bien no aceptan el que se hayan adquirido más medicamentos falsificados y dicen que una sola ámpula, cosa que no es verdad, sí aceptan que durante el gobierno de Fidel Herrera se adquirieron 70,000 pruebas de VIH-Sida para mujeres embarazadas. Es un crimen. ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no presentan las denuncias penales? Oye, respecto de los... Tú me dices que no hay en estos momentos ni prueba de que no hay prueba de que se aplicó o que no se aplicó a niños. En las investigaciones que ha hecho el gobierno veracruzano, ¿han podido detectar casos de niños que probablemente les fue aplicado este falso Avastin? Hay denuncias ciudadanas y lo reconoce incluso COFEPRIS en el documento que tengo aquí a la mano, que es del 27 de enero, hace de su conocimiento que recibió una denuncia ciudadana tal y tal. Lo mismo sucede en el caso de niños. Hubo denuncias de madres de familia que se están investigando. Desde hace ya varios años las denuncias nunca se atendieron. ¿Por qué razón? Porque había complicidad de los gobernadores en este tema. Por eso no se atendieron, por eso no se investigaron. Sí. Cuando yo llego al gobierno, en el proceso de entrega-recepción que se inició el 1 de diciembre, empezamos a encontrar todo esto y evidentemente teníamos que hacerlo público. Yo no fui electo para encubrir a pillos, ni mucho menos para encubrir a personas que se atrevieron a usar recursos y que debían haberse destinado a la salud de los veracruzanos para enriquecerse sin importarles la vida y la salud de los veracruzanos. No fui electo para eso, fui electo para lograr un cambio en Veracruz y lo estamos logrando. Para resumir esta entrevista, entonces tú dices, hay evidencia de por lo menos 61 ampolletas, la investigación de COFEPRIS no ha concluido, tú llamas a COFEPRIS a que concluya esta investigación y a que encuentre casos y determine si se aplicó este medicamento falso a personas, en concreto a niños que tienen cáncer. Sí, lo primero, Pascal, es, si se adquirieron, ahí está, y no fue una ampolleta. Tienen que investigar de los lotes que adquirieron, cuántas ampolletas eran y cuántas dosis se podían obtener de cada ampolleta. Segundo, si se distribuyeron y a qué hospitales y clínicas se distribuyeron. Tercero, si se aplicaron o no se aplicaron. Es una cuestión lógica, es un silogismo. Entonces, ¿cómo pueden salir el día de ayer a decir que no hay evidencia, pero que no han concluido la investigación? Evidentemente, esto tiene un sesgo que me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo. Pues bien, Miguel Ángel Yunes, muchas gracias por estos minutos para el programa. A la orden, Pascal, buen día.